Buenos días, reanudamos la audiencia con la presencia de todos los intervinientes, el tribunal y los acusados. Según lo anunciado, corresponde el día de hoy recibir los alegatos, las réplicas de los acusadores con un tiempo máximo de 30 minutos para cada cual. Puede empezar, señor fiscal. Gracias, señoría. Su señoría, yendo más o menos en un orden de acuerdo a los tópicos que se plantearon en los alegatos de clausura de la defensa, vamos a seguir más o menos el mismo orden. Lo primero, hay que señalar de que, si bien el tribunal ha sido, y concordamos, digamos, claro en señalar de que no se debe incorporar el contenido relativo a prueba excluida, con lo cual obviamente no vamos a hacer, y obviamente así entendemos que es la instrucción. Sí hay que hacer notar que la defensa, tanto en la apertura como en la clausura, insiste en volver a tocar este tema de la prueba excluida. Solamente para aclarar el punto y nada que ver con el contenido, hay que recordar que la supuesta infracción de garantías fundamentales se debía a la reserva de identidad de los testigos, que pidieron los testigos tanto de Metropolio como de la defensa. Y lo que en la realidad de este juicio se observó fue que esa reserva era necesaria, y siempre fue necesaria, y era evidente, lo cual básicamente demuestra que el Tribunal de Garantía de Rapa Nui tuvo una falla de criterio de realidad en cuanto a la realidad social de la isla, nuevamente. Ahora, pasando a otro punto, obviamente en una acción de 3 horas, una acción concatenada, donde se van sumando, de 3 horas aproximadamente, con un grupo de número de personas indeterminado, no se puede pedir que un video de 10 segundos o de 7 minutos muestre la totalidad y la exclusividad de todas las acciones. Porque obviamente hay personas que pueden haber realizado también otros actos y que no fueron reconocidas o sindicadas. Un ejemplo, podemos no saber si efectivamente más personas le pegaron con el asta de bandera a Najoe, por ejemplo, pero Najoe sí recuerda quién fue el que le pegó con la bandera y lo menciona en su declaración ante el tribunal, a modo de ejemplo. Por eso es que las declaraciones prestadas anteriormente, especialmente 5 años, no se tienen por descartadas solamente porque no coinciden exactamente o porque ante el Ministerio Público Policía dijeron algo y ahora dicen algo más complementando. Una cosa es una contradicción y otra cosa es una complementación. El testigo puede y debe dar razón de sus dichos y obviamente a veces hay puntos que no se consultaron. Ejemplo, doña Bajiroa Pacomio. Doña Bajiroa Pacomio nunca se le consultó originalmente con el video número 1, incendio. Eso fue una diligencia espontánea que surge recién en este juicio. Y en este juicio ella reconoce a Giovanni Paté agrediendo carabineros y reconoce a su primo, Mario Pacomio, lanzándole una piedra de gran tamaño en la cabeza a Najoe. Y al principio efectivamente los menciona, tiene que ver el video porque efectivamente se confunde al principio con los shorts, pero después segura, el de short verde es mi primo Mario Pacomio y el de short de rayas es Giovanni Paté, porque fue un reconocimiento espontáneo que realiza ante el tribunal. Y no porque no se le haya consultado antes se debe desechar, porque son situaciones que ocurren efectivamente ante el tribunal. Hay que también aclarar que el video Incendio 1, que se alegó ayer por la defensa, sí fue objeto de pericia y efectivamente fue analizado por quienes aparecen y eso fue ingresado por el inspector Vidal de la PDI, que fue un policía que declaró. Y él básicamente lo que menciona respecto a ese punto ante este tribunal y su señoría es que reconoce a 3 sujetos que los nombra. En lo que nos importa, él reconoce a Giovanni Paté y a Mario Pacomio como los sujetos que intervienen y reconoce en el video que él analiza. Así que no es efectivo que el video no fue sujeto a análisis y el funcionario policial lo dijo.
Don Napoleónica efectivamente fue reconocido desde que comenzó a provocar daño en tribunal por varios testigos. No voy a repetir lo mismo porque el tribunal lo tiene tanto o más claro que nosotros. ¿Quién dijo qué? Najoe dice que Napoleón le pegó, otros que provocó daños. Las declaraciones de Francisco Paté y los coimputados lo mencionan como el autor del incendio. Y la conducta descrita por todos estos testigos es justamente la que está descrita en la acusación. A través de una ventana ingresar una rama palmera encendida y que con eso contribuye el fuego. Es más, tampoco es cierto que los hechos de la acusación no variaron. Es más, este punto de Napoleónica es producto de una reformalización que la defensa olvida una vez que los testigos de la defensa Giovanni Paté lo empiezan a mencionar como el autor del incendio y que se produce una investigación y termina en una reformalización. Por lo tanto, no es efectivo que aquí se haya cerrado una investigación con la primera formalización, sino que siempre estuvimos atentos a las solicitudes de la misma defensa. Ahora, respecto de este tema del inicio del fuego que también fue discutido, y con esto ya vamos terminando, la pericia identifica como en la zona de inicio del fuego el salón de audiencia del tribunal. Obviamente está todo quemado y menciona un área de inicio. Esa área de inicio coincide en los planos a la misma altura con la bodega donde los testigos señalan que se produce el forado. Y efectivamente en esa área, que parte de sur hacia el norte, hay videos, los videos techo, 1, 2 y 3, donde efectivamente se genera el forado en el lugar donde debiera haber estado esta bodega o archivero que el mismo imputado y Gutiérrez Brown señala que se produce el forado. Es decir, de ahí avanza hacia el aeronorte. Y, por lo tanto, la situación de la contribución también es relatada por todos los testigos que es un ataque simultáneo al tribunal, donde no solamente se ingresa por ahí como foco principal, sino que también hay contribuciones hacia el interior por las ventanas, lo que hace Napoleónica, lo que hacen quizá otras personas que no están identificadas, pero las personas identificadas realizan la acción. Concluyo con lo siguiente. Hay un error y una confusión en la calificación jurídica del incendio que señala, hecha por la defensa, porque el incendio del 476 en el fondo es un delito de peligro que es calificado por el resultado. ¿Por qué? Porque lo que señala la defensa de que no sería tan gravosa porque no se producen daños o lesiones específicas, es una confusión con el 474 o con otras normas penales. Es decir, el verbo rector es incendiar, prender fuego. Se habla del incendiario, el que prendió fuego a algo. La confusión con el 474 es que si de ese fuego surgen algún lesionado o muerto, se agrava la pena. O si se comunica a una reserva natural u otras, también hay diferencias con la pena. Pero el tipo penal es incendiar, prender fuego. Por eso que señalamos que no es un error la calificación jurídica, sino que aquí, si hubiera habido lesionados, hubiéramos estado hablando de un 474, una pena agravada por el resultado final. Nada más, su señoría. Tiene la palabra el Consejo de Defensa del Estado. Gracias, su señoría. También, muy brevemente, magistradas y magistrados. También me veo la obligación de referirme a la crítica que ha señalado la defensa respecto de la deficiencia, desde el punto de vista de ellos, de la prueba, por cuanto, y también no me voy a referir al fondo, no habrían llegado testigos que habría sido necesaria su declaración y que este tribunal se vio privada de recibirlos. Pero bien, estos hechos se generan por decisiones que en su oportunidad se materializaron el 29 de enero del año 2019 y que han sido
y otras decisiones que se han realizado durante el proceso. Una de ellas fue excluir prueba por entender los acusadores que era más importante proteger la integridad de esos testigos. Y esa es la razón, su señoría. Y llegamos a este juicio con la prueba que podíamos disponer y que señalamos, por lo menos esta parte querellante señaló, las dificultades que aquello representaba. Y que también trae consecuencias. Así es, sus señorías. Por otro lado, y en segundo término, quiero referirme a un punto general que plantearon todas las defensas o como un alegato común, que es decir, aquí la acusación señala un punto o foco de inicio del incendio, lo que se contradice o se contradeciría con el peritaje presentado por la propia Fiscalía, es decir, habría un antagonismo en los propios actos de los acusadores. En ese punto, señoría, creo que ese análisis que hacen en común las defensas y que luego llevaría a una especie de incongruencia procesal, no lo es tal, porque hay que revisar, y en ese punto llamo al tribunal, con mucho detalle en la declaración de la perito, doña María Carolina Herrera, que justo y precisamente, fundadamente, indicó que el proceso del flashover inhibe la posibilidad del levantamiento de información respecto de otras o fijación de otros lugares de foco de inicio del incendio. E incluso indica, mire, no se pudo verificar la existencia de acelerantes producto de la volatilidad de estos, producto de los días transcurridos, producto de las temperaturas, es decir, un conjunto de factores que inhibió esa posibilidad, pero ello no significa que se puedan descartar. Entonces, si al menos tres testigos indican que sintieron olor a combustible, uno de ellos que vio caer combustible, la pregunta es, ¿se puede descartar la existencia de ese acelerante en el tribunal? El peritaje no lo descarta, dice que no se pudo materializar su verificación, por esto que he indicado. 3 testigos declaran haber sentido ese olor y uno haberlo visto. Entonces, la razón suficiente, su señoría, el principio de la lógica de la razón suficiente nos llevaría a decir, pese a que estos 3 testigos dieron cuenta de aquello, ¿se puede descartar la existencia del combustible? No, la razón suficiente, al menos desde del punto de vista de esta parte querellante, es decir todo lo contrario. Hubo ese acelerante y hay razones suficientes para dar por acreditado ese supuesto fáctico. Eso no se contradice con la acusación, porque justamente la acusación da cuenta de actos progresivos, techo y otras hipótesis fácticas que se establecieron, creemos, durante la secuela de este juicio, con dificultades, pero se establecieron. Y en ese sentido, su señoría, creemos que hay razón suficiente para dar cuenta de aquellas propuestas fácticas que hemos señalado durante la secuela del juicio. Para desvirtuar justamente el establecimiento de esas propuestas fácticas, se dice, no, lo que pasa es que testigos que declararon a los pocos días no dijeron lo que dijeron en el juicio. Pero es que la investigación no puede ser la repetición de un juicio, o la anticipación del juicio de manera exacta, sino
Volvamos al juicio de acta. Si justamente lo que permite la revisión de las declaraciones anteriores es refrescar memoria o evidenciar contradicciones. Pero no hay ningún obstáculo, y más todo lo contrario, da cuenta de la calidad de la información de un testigo cuando recuerda incluso hechos que no haya declarado durante la investigación. ¿Por qué no? ¿Dónde está la prohibición intelectual de que un testigo en el juicio recuerde algo que no estuviese señalado por él durante la declaración de la investigación? Muchos de los testigos declararon aquí que los hechos habían sido muy traumáticos para, violentos para ellos, y por lo tanto es natural que en un proceso de reflexión no interferido por terceros, el testigo recuerde hechos nuevos. Se cuestionó también por las defensas, en particular la declaración de don Roberto González Soto, funcionario de la PDI. Y en ese sentido creemos, su señoría, y aquí me voy a detener, porque pese al contrainterrogatorio que realizaron las defensas, ese dato o la información que él incorporó no fue desvirtuada por falta de credibilidad. Creemos, su señoría, que la información que ese testigo, no la voy a repetir, el tribunal también creo que escuchó claramente lo que dijo, es clara, precisa, grave, lo que permite justamente satisfacer la exigencia de indicios. Finalmente, su señoría, concuerdo con lo planteado por el colega fiscal respecto de que el planteamiento jurídico ha sido correcto. Efectivamente no se requieren para el delito de incendio que hemos acusado estar frente a lesiones, daños concretos en personas. El que hayan ingresado libremente no es un obstáculo o una liberación para el tipo penal, es justamente un delito de peligro. Y más está decir que el edificio se destruyó. O sea, las personas estuvieron en riesgo allí. Y en este punto no es efectivo que ninguno de los testigos haya dicho que no tuvo en riesgo su vida. El fiscal que estuvo declarando aquí en la audiencia dijo que él temió por su vida y que incluso no recuerda, pero casi por un milagro, alguien, no recuerda quién, abrió una puerta que estaba con candado y pudieron salir. Y así lo refirieron varios testigos. Entonces no es efectivo que no se hayan sentido en peligro o arriesgando sus vidas allí. En ese sentido, su señoría, ratificamos nuestra postura acusatoria y solicitamos tener presente lo expuesto para el veredicto definitivo. Gracias, magistradas y magistrados. Bien, corresponde ahora el turno a la representante de Gendarmería de Chile. Gracias, magistrada. Voy a ser muy breve, solo me voy a referir a dos puntos que se señalaron ayer por una de las defensas, en este caso la defensa 3, si no me equivoco. Un poquito más cerca, colega, porque está bajito. Ahí sí. Gracias. Respecto a las menciones que hizo el día de ayer sobre una prueba documental, oficio ordinario que daba cuenta de los daños fiscales a los bienes de Gendarmería, específicamente el carro, el equipo antidisturbios. Ese documento fue presentado y fue incorporado para dar cuenta específicamente de evaluación de daños. Esto en respuesta al hecho de que se dice que en dicho documento no se señalaba nunca quién había sido la supuesta persona que habría ocasionado esos daños. Pero dicho documento era una evaluación, tal como lo dice la materia del documento, y respecto a otros documentos, oficios o demás que se hayan emitido en su momento,
En este caso, el capitán Christopher Ibáñez, en su calidad de jefe de unidad de la Unidad Penal de Isla de Pascua, indicó en su declaración que él en su momento, días posteriores a los hechos que dan inicio a este juicio, elaboró la documentación respectiva, dando cuenta de cómo se habían sucedido estos acontecimientos del día en cuestión. Por lo demás, hay otros testigos que dan cuenta de dicha acción y el documento solo estaba orientado a dar el monto de dichos daños. Eso en primer término. Y respecto al video Llegada a Genchi, que se ha dicho muchas veces que dicho video no muestra nunca al acusado Arequipaoa efectuando alguna acción lesiva o algún ilícito, es del caso señalar que ese video tiene una duración acotada de algunos minutos y estos hechos ocurrieron durante varias horas. Por lo demás, también se hace presente que dicho video muestra al acusado por algunos segundos, 1 minuto a lo más, y después se pierde la visión de ese acusado dentro de todo lo que va ocurriendo y todo el curso de acción de cosas que se van sucediendo en ese momento. Y por lo demás, ese video nos sirve para situar al acusado en ese lugar, pero hay otros medios de prueba, hay otros testigos que sí se refirieron al acusado en cuestión haciendo las acciones que se le están acusando. Por lo que utilizarlo como el único medio que podría dar cuenta de una inocencia o de no haber efectuado lo que se le acusa es bastante poco contundente, por decirlo de alguna forma. Solo eso voy a señalar, magistrada. Muchas gracias. Bien. El turno ahora de la delegación presidencial. Muchas gracias, señora presidenta. La defensa de Giovanni Patetuque ha puesto mucho énfasis en todos los testimonios que no lo señalan colaborando a él en el inicio del incendio en el forado del tribunal. Pero olvida hacerse cargo del testimonio de la propia víctima, don Najoe Jereberi, que en sí lo reconoce a él y a Guillermo Pont Pont como las personas que hicieron un forado en el techo y arrojaban benzina y maleza prendida adentro. Por otra parte, el que Guillermo Pont Pont sea o no sea el hijo del Guata es absolutamente irrelevante para el reconocimiento que realiza don Juan Najoe Jereberi, pues ya sea que lo sea o no, él sí reconoce a Guillermo Pont Pont como una de las personas que se encontraban en el techo arrojando benzina y maleza prendida adentro, junto a Giovanni Patetuque, a quien además reconoce como aquella persona que toma el asta de la bandera para agredirlo. Yéndome a otro punto, si Bajiroa Pacomia en algún instante dubitó acerca de quién era quién en el minuto en que se le exhibió en el video Incendio 1, en el cual Najoe Jereberi es alcanzado por una piedra cuando es trasladado por carabineros, la verdad es que luego señala con total seguridad que se trata de Mario Pacomio quien le arroja esta piedra, además de sumar el hecho de que se trata de su primo y lo conoce hace mucho tiempo. En el mismo sentido, el defensor olvida mencionar la seguridad con la que don Juan Najoe Jereberi puede reconocer a don Mario Pacomio Osorio como aquella persona que en el minuto 6:55 del referido video le arroja una piedra que le da en sus dientes. Por su parte, la defensa de Jonathan Araki ha señalado que no existe certeza respecto al riesgo vital que provocaron las lesiones de don Najoe Jereberi, lo cual, para configurar un homicidio frustrado, es absolutamente irrelevante. Y aunque lo fuese, la esposa de don Najoe Jereberi, doña María Pérez Pérez, señaló que la víctima estuvo 10 o 15 días en coma en el Hospital El Salvador, por lo que sumado a las fotografías que pudimos ver de él afuera del registro civil, hacen parecer inverosímil la idea de que haya sufrido lesiones menores que no hayan comprometido su vida. Por último, la defensa de Jean Tuki Pont señaló que nunca existió un concierto de voluntades, una premeditación. Pero justamente lo que señalamos en nuestro alegato no fue que existiera un concierto previo, sino una convergencia de voluntades. Es decir, todas las personas presentes en ese minuto no es que se hayan coordinado desde antes para decir organicémonos para ir a matar al Pakistán, sino que, como es el propio comportamiento de una turba, todos aquellos que tenían ese propósito aunaron fuerzas y actuaron sobre seguro para conseguir la muerte de Najoe Jereberi, sea como fuese y a toda costa. Eso es todo, señoría. El turno ahora del querellante civil. Gracias, vuestra señoría.
Primero, vuestra señoría, porque la réplica es el momento de que lo que han postulado las defensas, tratar de contestar de un punto de vista jurídico, porque lo que ellos creen o no. Quiero contestarle a la defensa número 2. La defensa número 2 postula el tema de Giovanni Paté, que no fue reconocido, que no había prueba, vuestra señoría. Primero, la víctima lo reconoce. Segundo, hay otros reconocimientos posteriores que reconocen a Giovanni Paté. Y vuestra señoría, y hay un elemento que hila al final, quizá, María José Pérez Pérez, declara de que ella sabe por medio de Facebook, de las redes sociales, que llegó una foto y supo de que Giovanni Paté era quien lo había golpeado. Le envía un WhatsApp y le contesta. Es Giovanni Paté, es la participación de Giovanni Paté. Vuestra señoría, este es un tribunal de la República. Aquí también hay una bandera. Giovanni Paté la tomó, la quebró, la insertó, por decirle de ciertas maneras, quizás causándole la muerte. Y ahí yo me quiero quedar con la declaración de un testigo casi privilegiado. Era el fiscal, hoy día fiscal jefe de Villa Alemana, que narra cómo sucedió el hecho que lo impactó hasta el día de hoy. Y eso se encuentra totalmente complementado con Laura Rapu, que dice, fue el infierno de Dante, así entró el Apocalipsis. Y sabe cómo lo refiere y cómo termina diciendo, no hay palabra o ser humano que podría describir ese suceso que aconteció ese momento. Y vuestra señoría, y no es el lugar donde ocurrió el hecho, en un tribunal de la República, vuestra señoría, con la bandera chilena que está aquí, el igual que está hoy día a mi derecha, vuestra señoría. Fue tan grave, vuestra señoría, el suceso y en un tribunal de la República. Eso es lo que quiero plantear. Y lo hizo Giovanni Paté con el desprecio a un tribunal de la República y quizás al Estado soberano chileno. Vuestra señoría, y lo que estoy planteando es el primer evento, sin quedarme con el segundo evento. Después, el fiscal Basso sigue narrando su declaración y se queda para contestarle a la defensa número 5, señor Aimone, porque dice, se van al final, el sector de la notaría, y dice que hay una reja de metal, y en esa reja de metal, él no se da cuenta, pero parece que colocan un candado. Y dice de que empiezan a llegar el humo, y él pensó, dice, me voy a asfixiar aquí, y quizá, y lo dice en su propia declaración, él pensó que iba a morir, y dice que llega alguien, o una cosa, dice, quizás mística, quizás, porque después lo buscó y nunca encontró quién le abrió el candado. Entonces, por tanto, en esa situación estuvo en riesgo la vida de un fiscal de la República. Entonces, por tanto, ahí se contesta quizás el tipo penal de que sí estuvo el riesgo la vida de una persona. Y sigo con la declaración del mismo fiscal Basso, vuestra señoría, que ingresa una declaración de oída que el juez Toro le dice que lo vio, él vivía al frente de la casa y vio cómo le tiraba las piedras en la cabeza al señor Najoe Gereveri. Ingresa esa información mediante un testigo de oída narrada por un fiscal. Vuestra señoría, y para terminar, quiero terminar en la misma declaración del señor fiscal Basso, que dice, ver cómo, quizá comillas, y ver cómo un lugar creado constitucionalmente para solucionar los conflictos en paz, veía cómo se quemaba y terminaba de esta manera, vuestra señoría, que linchaban a una persona en ese tribunal que estaba, un tribunal creado para solucionar los conflictos en paz. Eso por esta defensa, vuestra señoría, por esta querellante. Bien, a fin de que las defensas tengan los mismos tiempos para que los acusadores para preparar sus réplicas, el tribunal entra en receso para el día de mañana a las 11 horas continental, 9 insular, para recibir dichas réplicas. Que tengan una buena tarde todos. Su sería, Dígame.